Los temas que tienen que ver con judaísmo nos gusta tratarlos con alguien que tiene una visión innovadora, con alguien que plantea diferentes alternativas a las que ya conocemos. Estamos en la puerta de Shavuot, una de las fiestas importantes del judaísmo, y es por eso que cuando queremos saber vamos a apelar a quien sabe y sabe mucho. Es el doctor Andy Faur. Doctor, ¿cómo le va? Hola Marcos, bien, ¿Cómo muchas está? gracias. Muy bien, contento de estar de nuevo en la radio que cambió de nombre. No, yo Eh, estoy ca- en la antigua todavía. Me quedé Cambió la radio, cambió de nombre y el programa sigue el mismo nombre. bien. Es complicado, lo que pasa es que estamos en vías de incorporar otro programa, Wow. entonces necesitábamos, claro, necesitábamos que haya un marco proyector y aparte, bueno, teníamos unos problemas legales con el nombre porque nos patentaron el nombre a nuestras espaldas. Wow, wow, wow. Bueno, pero me gusta la voz de Naría, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Tiene lo suyo, sí, sí. Qué bueno. Bueno, nada, seguimos siendo los mismos humildes, inexitosos de siempre. Este, Nada, pero nada, siempre con la ya misma. tenemos, ya hay más de 1000 seguidores, ¿no? En la Sí, radio. sí, 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 ya estamos en En 1100. Va. Bueno, crece desde el pie, ¿vio? Crece despacito, el Sí. boca a boca, y por suerte tenemos dos community managers que laburan mucho y hacen lo posible, pero también, bueno, es cuestión de que la gente vaya conociendo. Yo creo que tenemos un producto diferente a lo que hay en el mercado y nos gusta hacerlo, nos gusta hacer lo que hacemos, y esta es la única, yo supongo que a todos los que hacen les gusta hacer lo que hacen, ¿no? Pero nos gusta hacer este tipo de programa y estamos contentos, la verdad que estamos contentos. Buenísimo, me alegro Pareció mucho. ver a su hijo en radio en Cannes, ¿puede ser? Absolutamente, él está en Cannes, Ah, sí, en el programa en español. sí, sí, Cannes Este, en español, sí, sí. exacto, él Bueno, aparece una vez por semana. ya estamos con la herencia, ya estamos adelantando Está- herencia. estamos ahí, aparece una vez por semana en el Sí, programa muy bien, la verdad que lo vi muy de, bien. de Johnny Eddy. Sí, 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 se las Bueno, arregla. lo felicito, lo felicito. Sí, a mí también me Gracias. invitan los muchachos, la verdad que son gente muy Sí, macanuda, muy buena gente. totalmente. En algún momento los tendremos por acá también, vamos a ver. Genial. Estimado Andy Faur, yo decía que estamos frente a una de las festividades importantes del judaísmo. Ujú. ¿Dije cierto? ¿Dije la verdad? ¿Dije exageré? Absolutamente. No, no exageró para nada, con señor. Estamos a unos días de la festividad de Shavuot, ¿sí? Ujú. Que para ponerla en el contexto que decís que es importante, que es una de las tres, ¿sí? Uno de los tres peregrinaciones a Jerusalén, Shloshet Regalim, ¿sí? O sea, Exacto. junto con Pesaj antes y Sukkot después, Shavuot es la festividad del medio de las tres peregrinaciones, o sea, no hay más importante que esta en las épocas bíblicas, Marcos, que era Ajá. una de las tres peregrinaciones, una de las tres veces que el pueblo judío se concentraba y peregrinaba a Jerusalén a hacer sus sacrificios, a hacer sus ofrendas, Claro, este, que importantísimas. convengamos que explicamos a gente que en la antigüedad el pueblo de Israel estaba, digamos, disperso por toda la tierra de Israel, ¿Verdad? y en estas fiestas peregrinaban a la capital, A a lo que era Jerusalén. Jerusalén. E incluso, Marcos, te digo, ya en aquellas épocas existía una pequeña diáspora, llamémosla así, en algunos lugares, Ajá, Babilonia por ahí, y también desde ahí venían, peregrinaban, ¿está bien? No en cantidades, pero también de fuera de Israel peregrinaban a Jerusalén en esas épocas, y había que que realmente... venir, ¿eh? Había que venir. Sí, sí, pero bueno, es un... No había medios de transporte tan... No, no. Camellos ahí, Sí, sí, caballos apenas. Sí, 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 era un tema. carretas. Pero es mitzvah, es precepto, Marcos. Entonces, Ajá, eh, la gente venía, los venía creyentes interesantemente. venían. Sí, sí, sí. Ya, no sé si llamaría creyentes, los judíos peregrinaban. Ok, Eh, ok. ¿Entendés? No, bueno, Porque para cumplir una mitzvah, supongo yo que hay que cumplir con el mínimo de ser creyente en eso, ¿no? Creer en la En eso, Torá. es como vos decías, o sea, si querés lo dejamos para otra vez, pero creyentes somos todos, por Ajá. definición, los seres humanos. Sí, Después en todos en creemos lo en algo, dice usted.
En algo, exactamente. Después, lo que cada uno cree, vamos a discutirlo, pero como creyentes somos todos, no existe Sí, la... como decía nuestro común amigo, soy ateo, gracias a Dios. Exacto, exacto. Esa dicotomía creyentes, no creyentes, yo no me la creo. Yo no me la creo. Está No me bien, la está creo. bien, está Así bien. que, Bueno, pero bueno, ¿de qué ¿hablamos se ya vos? trata? ¿Cómo viene? ¿Cómo llega a nosotros Shavuot? Muy bien, Shavuot, como bien dijiste, es una festividad muy antigua, aparece en la Torá, ¿ok? Por eso es una de las festividades centrales de Oraita y que se celebra, ¿sí? Shavuot, la palabra Shavuot, le vamos a contar a nuestros teleoyentes qué significa semanas, ¿ok? Ujú. ¿Y por qué semanas? Porque cae 7 semanas en el día 50 después de Pesaj, después del Ok, primer día de Pesaj, el segundo día de Pesaj, ok. digamos. Entonces, cae o sea, se encuentran, esto se llama la cuenta del Homer, ¿sí? Que es una cuenta Ajá, que se hacía antiguamente en la tierra de Israel, y cuando termina el Homer, después de 7 semanas, 49 días, el día 50 se festeja Shavuot. ¿Sí? ok. Ese es el conteo, que en español se llama Pentecostés. ¿Sí? Ah, Hay grupos pentecostales, seguro, sí, grupos evangelistas. pentecostales, claro, claro. Exacto, que Por, ponen. ¿cuál es la relación entre los pentecostales y estas 7 semanas, digamos? Sí, pentecostal significa quincuagésimo, o sea, 50, ¿ok? Ujú, Muchos de los grupos evangelistas retoman o toman festividades del judaísmo, ¿está bien? ujú. Hay algunos que celebran el sábado, el Shabbat, ¿sí? Sí, Hay algunos que celebran otro tipo de festividad, por supuesto la Pascua, ¿sí? Nuestro Pesaj. Y sí. hay grupos pentecostales y otros, no solo ellos, que Shavuot es una fiesta central dentro de su, como hablamos de creencias, de su creencia cristiana relacionada fuertemente con el judaísmo. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos... ¿Y hay un porqué? ¿Hay un por qué decidieron o por hay, qué hay- eligieron hay- esta hay- hay fiesta? muchas, hay muchas. Ujú, ok, Tiene, por supuesto, que ver con la tradición de Jesús y varias, y otras varias costumbres que sí. O sea, la relacionan más con Jesús, ¿ok? ok. Con el ministerio de Jesús, y no tanto como vamos a hablar nosotros, con Con otros la fa temas. judía, claro. Exactamente, exactamente, pero la celebran en la misma fecha, en Ok, el Pentecostés, exactamente. Un ok, poquito distinta porque tienen otra interpretación, pero cerca de nuestra, digamos, cercana a nuestra celebración de Shavuot. ok. Vamos rápidamente, entonces, Adelante. ¿sí? Dale. Shavuot tiene muchísimos nombres, ¿está bien? Los principales son Shavuot, como dijimos, Hagakatzir, es la fiesta de la cosecha, y Hagabikurim, ¿sí? O sea, o Yom Bikurim, que es la fiesta de las primicias. O sea, es Ajá, una fiesta eminentemente agrícola, en donde comenzaba la cosecha del grano fino, que es el trigo, ¿está bien? Termina cebada, sí. empieza el trigo, que es el grano más fino, el grano más caro todavía, ¿sí? Y empiezan los bikurim, las primicias, los primeros frutos de la tierra, de ciertas plantaciones o Especies, claro. especies, exacto, que tiene mucho que ver muy bien con las 7 especies tradicionales, muy bien, o las 7 especies típicas de Eretz Israel, excelente. Entonces, viene por ahí, viene por ese lado, por el lado Ujú. netamente agrícola. Entonces, se hacían sacrificios, esto es muy interesante, Marcos, porque generalmente uno cuando tiene en la cabeza sacrificios, uno piensa en animales, Claro, ¿verdad? claro, Bueno, también sangre. sangre, pero también se sacrificaban cereales, ¿ok? Se Oh, quemaban cereales, wow. ¿entendés? Como parte del ritual. Como parte Sí, del ritual, no solo animales, ovejas, cabras, palomas, gallinas, etcétera, sino claro. también se sacrificaban cereales. Entonces, esto es un dato interesante de este, Sí, de este curioso. hack, curioso de este hack, ¿está bien? Que terminaba una época agrícola y empezaba otra, era el corte. Y esto es interesante, Marcos, porque, lo digo muy rápidamente, Shavuot dura un solo día y dos en la diáspora, como todas las fiestas, ¿está bien? Ok, Todas las fiestas bíblicas duran un día en Israel y 2 días en la diáspora, excepto una, que es Yom Kippur, ¿está bien? Porque imagínense ayunar
50 horas. O sea, Sí. 25 se hacen dificultosas, 50 ya no. Entonces la A mí me única, vendría bárbaro. 50 horas, dale, podés crear una nueva. El juego es se basa en tradiciones cambiantes, ¿eh? Sí, Podés sí. hacer, pero es la única fiesta bíblica, ¿sí? Que no dura, todo el resto dura 2 días. Pesaj, Sukkot, ¿sí? Al principio y al final, Ujú. y aparte tienen Pesaj y Sukkot, que hablamos antes, tienen lo que se llama Hol Moed, días del Claro. medio, días En no, los días del días, medio, que son 7, claro, exacto, festivos no feriados, festivos no exacto. feriados. Entonces, pero Shavuot no, Shavuot un solo día. ¿Sí? Un Ok. solo día, el 6 de Sivan, ¿sí? En el calendario hebreo, que generalmente cae en mayo, junio, Ujú. y se celebra un solo día. Y bueno, se celebra eso, básicamente, el trigo, ¿sí? O sea, la cosecha del trigo, las primeras cosechas, los primeros cosas. Pero ¿qué pasa? Shavuot tiene una característica, muchísimas características. Te voy a decir entre nosotros que no, sí, que no trascienda mucho, es mi festividad preferida. Es mi Ah, festividad preferida. O no le sea, cuento a nadie. No le voy a no le contar a cuentes nadie. a nadie, sí, que quede entre nosotros, pero es mi festividad preferida. Ahora te voy a contar por qué. Pero es bastante desconocida generalmente en la diáspora. En Israel se la conoce bastante. En la diáspora, viste, pasa como un poco desapercibida por muchas razones. Primero porque en la diáspora los judíos ya no se dedicaban a la agricultura. ¿Está bien? Ya no se Claro, dedicaban. claro. Entonces pasa más desapercibida. Dura un solo día o dos, ¿sí? Y no, y tenemos Rosh Hashanah, Yom Kippur y Pesas, que son las festividades centrales. A veces Sukkot también se le suma. Pero Shavuot como que cae en el medio, ¿viste? Cae, se llama, como decimos acá, ¿sí? No fue el Ben Akisaot, cae entre las sillas. Pero es Claro. una festividad hermosa, divina. Primero por el aspecto agrícola, como decimos. Segundo, todas las festividades, Marcos, todas tienen lo que se llama mitzvot preceptos. ¿Sí? Ok. Todas. A ¿Sí? cumplir. No, a cumplir. No comer jamet, no comer leudado, ayunar, hacer una Claro. sucá. Cada uno ¿Sí? tiene el suyo. Ok, te hago una pregunta muy difícil. Sí. ¿Cuáles son los preceptos de Shavuot? Uy, Exacto, no tiene. Te Menos mal que no salvé, dije nada. Ya iba a te decir comer salvé, lácteos. te salvé. Costumbre. No es ok, no es una mensual, es una costumbre. Todo lo que tiene que ver con Shavuot es costumbre. No hay Mm, nada que cumplir, obligatoriamente. ¿Está bien? Se comen, como sí, dijiste, se comen lácteos, se comen verduras. Ahora te voy a contar otras cosas. Tiene que ver con la naturaleza. Los chicos se disfrazan de blanco. ¿Sí? Un montón de se cosas. visten, no se Se disfrazan, visten, se ¿no? visten. Se visten de blanco, tenés razón. Se visten de blanco. Claro, Pero son todas costumbres. claro, ¿Me entendés? claro. No hay ninguna. O sea, el precepto es cumplir, es festejarla. Habla de Pero no, mucha pureza, ¿no? Eso. de mucha pureza y de mucha. A mí me gusta mucho porque básicamente cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Entendés? Es muy Ah, libre, muy pluralista. ¿Sí? O sea, generalmente lo que hacemos es comer fruta, verduras, quesos, ¿no? O sea, sí, lácteos, papapín, papapán. Qué rico, pero podemos hacer un asado también y podemos. No tiene que ver, obviamente, digo, pero. claro. ¿Entendés? Pero no hay Esta un precepto. semana justamente tuve un comentario sobre eso. A ver, Que alguien dijo, no, que alguien me dijo, vamos a hacer un asado para Shavuot. Yo dije, eh, ya. Se puede poner un. quizás hagamos blinches, hagamos, este, Claro. O no sé. podemos, No, ¿sabes no, qué? bueno, pero no está prohibido, no está prohibido, obviamente. No es, Absolutamente. O sea, está claro. prohibido el que cuida los preceptos, no puede hacer un asado, no puede prender ¿me Ajá. entendés? No puede prender fuego. Ah, no puede prender fuego porque es festividad. Claro, claro. Exacto, ¿me entendés? Pero si eso no te afecta, podés poner No, verduras a la parrilla, hoy está muy de moda. sí, por supuesto, por Verduras y supuesto. frutas. Hay gente Sí, que sí, pone sí. fruta. Ah, mirá qué lindo, podemos hacer las dos cosas, un mangal, como se dice acá, un asadito, pero de Sí. frutas y verduras. Súper festivos, súper Shavuot. Frutas no vi mucho la parrilla, pero verduras sí, Hay yo gente, mismo he hecho. Me encanta exacto. aparte de hacer. Ahí sí, por eso digo, podemos mezclar las dos cosas, ¿está bien? Pero si Está alguno bien, quiere carnívoro, viste, a muerte, es un día feriado, ¿está bien? Justo ok. también cae jueves, viernes, entonces cae bárbaro. Sí, es un Sí, puente. jueves, viernes, exactamente, entonces da muy lindo. Entonces, eso es lo básico. Pero ¿qué pasa?
Ujú, Recordemos que en tiempos antiguos nuestro pueblo salió a la diáspora, como dijiste antes, se dispersó por el mundo, las comunidades. Entonces ya el festejo de agrícola tiene menos peso, menos importancia. Y nuestros sabios le agregan otro componente. ¿Por qué? Porque otro de los nombres que tiene Shavuot es Hag Matan Torah. Es ujú. la fiesta de entrega de la Torah o de recepción, después, para otro programa, Ok. de entrega o recepción, ¿sí? Que según nuestros sabios de la época del Talmud, estamos hablando del siglo V más o menos, Ujú, Marcos, le agregan este componente, no existía, que quede bien claro, no existía hasta la época talmúdica. Entonces, ok. la tradición, ¿sí? Los sabios de aquella época, ¿sí? Los Amoraim, los Saboraim, les agregan el Hag Matan Torah, que según la tradición esta fue entregada en Shavuot. Entonces, Ah, en la fue el diáspora, día en que recibieron en Moisés la tabla de la que Biblia. Moisés recibe, exacto, la Torah, no la Biblia, la Biblia es La posterior, Torá. solo la Torah. La Torá. Entonces, Ok, exacto, Hag Matan Torah, ¿sí? O Kabbalat Torah. ok, Entonces, según la tradición, cae en Shavuot. ¿Está bien? Se juntan estas dos bien. cosas. ¿Y qué pasa? Por haber estado 2000 años en el exilio, en la diáspora, Marcos, el componente este de Hag Matan Torah toma más importancia. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, viste, acá los chicos salen, festejan, como dijiste, se visten de blanco, comemos fruta, verdura. Pero en la diáspora este Hag se festejaba más puertas adentro, en la sinagoga. Claro. ¿Entendés? Entonces, el concepto o la versión, ¿sí? O la interpretación de Hag Matan Torah es más adecuada. ¿Está bien? Ok, Más que el claro. trío, más que la primicia, Claro, más claro, que... claro, claro. Claro. Entonces, ese fue el componente. Entonces, mucha gente lo conoce como Hag Matan Torah, como el día de entrega de Torah, y no como lo que te conté antes, que tiene este De las trasfondo. primicias. Claro. Exacto, este trasfondo agrícola. Y pasado el tiempo, esto es interesante, la época de los Geonim, estamos hablando, el siglo X, a cada una de las fiestas principales, Marcos, se le agrega un texto bíblico. ¿Ok? Se le agrega un texto bíblico. Muchos no saben, pero sí, está en Pesaj, lo que se llama Shir HaShirim, el Cantar de los Sí, Cantares. cantar En los Sukkot cantares se lee lindos. Coelet, que es un texto impresionante. En, no sé, en Shabeab Eijá. Sí, acá a cada festividad se le agrega un texto lindo de Ujú. la Biblia nuestra. Y nuestros sabios de la época de los Geonim, siglo X, a Shavuot le agrega Megilat Ruth, el libro de Ruth. Libro increíble, ¿está bien? No lo vamos a leer ahora, son 4 capitulitos que te los lees en 10 minutos, te lo juro. Ah, Muy recomendable a nuestros que cuenta la teleoyentes. historia de Ruth. Que cuenta la historia de Ruth, Ruth, pero la qué Moabita. la Moabita, exactamente. Hasbe Jalila, la Moabita, que ahora vamos a ver qué cosa interesante. Claro, Moabita. Hay una prohibición bíblica, ¿sí? De juntarse con Moabitas. Guay, guay, Claro. guay. Pero Ruth la Moabita se convierte en un personaje central en esto. Y esta es otra de las razones, Marcos, porque te decía que me gusta Shavuot. La historia de Ruth es una historia humana, humanista, hermosa. Una mujer rápidamente, no voy a entrar en toda la Sí, historia. sí. Una familia se va a vivir a Moab, sí, una familia de Belén se va a vivir a Moab. En Moab mueren los hombres. Ella se vuelve con la suegra, con Naomi. Se mueren todos los hombres ahí. Se vuelve con Naomi, con su suegra. eh, Bajo la base de una frase que está como grabada en piedra, como se dice. Le dice a Naomi, donde Tu casa es mi. vayas, o sea, donde vaya yo iré, ¿sí? Donde vivas yo viviré, eh, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, y donde mueras yo moriré. Ujú. ¡Wow! Es una frase, más o menos, algo así, ¿está bien? No hice Sí. una traducción exacta. Entonces, es una cosa de buena fe impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque esta mujer, Ruth, la moabita, como dijiste vos, se juega por su suegra y por un pueblo que no era el de ella. ¿Está bien? Y Ujú. entonces, muchas veces, Perdón, porque ella estaba casada con alguien que era con, con- judío, exacto, con Quilión que se murió, que murió exactamente. cuando mueren los hombres en, Exacto, en Moab. Es que Elimelech, Mahlón, Bequilión. Exacto, se Ujú. mueren los tres.
después queda Orpá, no importa, queda Orpá, otra moabita que se queda en Moab, pero Ruth, Ujú. la moabita, vuelve con Naomi. ¿Sí? Se considera para el judaísmo la primera conversión. Excelente, señor. Pero ¿qué pasa? Acá hay un punto importante, querido Marcos. Vamos a decir, esto es una época bíblica, se calcula que se escribió en el siglo -5, más o menos este texto, no sabemos el Ujú. autor. Está ubicado en la época de los jueces, ¿está bien? Donde cuando lo dice ahí claramente, cuando los jueces gobernaban en Canaán, que es el siglo -12. Entonces estamos hablando de épocas que no existía la palabra conversión, Marcos. La Claro, conversión al judaísmo es muy posterior. Pero bueno, claro. tendemos a ser anacrónicos muchas veces. Si esto es una conversión, No, bueno, wow, haciendo una revisión histórica, exacto. se rescata este caso De de, Ruth. de Ruth, y justamente porque ella deja su pueblo, deja Pueblo. su tierra para abrazar lo de su Exacto. suegra, que era el judaísmo, Claro, pero mira esto qué el pueblo interesante. judío. Exacto. O sea, todo lo que aparece, digamos, para justificar esta conversión, como decís vos, ¿está bien? Voy a llamar la conversión, Ujú. es esta frase que te dije. Se Claro, acabó. O claro. sea, no hizo un proceso de conversión, no fue a la migbe, no Sí, 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 bueno. estudió. No, ¿Entendés? Por eso digo, si lo aceptamos así, digo, wow, está bien, pero la conversión, vamos a ser sinceros, no es así. Es un proceso mucho más largo, mucho más claro, hoy en día es otra historia, está bien, está bien, está bien. exactamente, porque si es una frase de buena fe, de buena fide, Pero ya está. en realidad, cuando hablamos de conversión, nos vamos un poco el tema, pero cuando hablamos de No, conversión, hablamos de que alguien decide por propia voluntad tomar la fe que no es la que nació, no es el marco de lo que nació, no es la fe religiosa en la cual nació. exacto. Normalmente uno cree y estima y da por sentado que es un acto voluntario. Y yo siempre digo esto y lo recalco con mucha gente, que justamente el pueblo judío ni Israel hace proselitismo. O sea, nadie te dice, o sea, vení, convertite al judaísmo. No es esa, no hay ningún antecedente de esto. No. Entonces, a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Pero sin embargo, cuando alguien quiere adoptar la fe judía, que a veces nosotros nos preguntamos entre nosotros dentro, para que si ya Ok, no tenés sí, bastante en tu vida, complicarte la bueno, vida. claro, bueno, pero si decide, entendemos que es de buena fe, que es su convicción. Por eso estas palabras de Ruth, de decir, bueno, yo voy a ir donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu lugar será mi Mi lugar. lugar, Y, exacto. Es este, genial, es genial. Marcos, y lo que decís vos, que el pueblo judío nunca fue proselitista, tiene dos cosas. Primero, vos dijiste, cuando uno viene a hacer conversión, primero por tradición se lo va a rechazar 3 veces. ¿Sabías eso? no. Che, Marcos, me quiero convertir. ¿Estás seguro? Mira, no, pensalo bien, andá y pensalo. ¿Ok? Una vez, 2 veces. Cuando la tercera venís, significa que realmente pasa lo que vos decías, que uno lo quiere hacer convencido de lo que hace. Ujú. ¿Sí? Pero por Con, tradición, con lo que cuesta conseguir un turno, hay que conseguir tres. tres, tres, así. Tenés segundo. Si volviste a la tercera, sí, lo pensaste bien, quiere Sí. decir que estás preparado. Y eso es súper interesante. Entonces, te decía, nuestro pueblo en las épocas bíblicas, sobre todo, Marcos, no convertía, integraba. Esto es como un modelo. O sea, cuando, por ejemplo, en las épocas de los macabeos o en la época del rey Shlomo, el rey Salomón, que expandían territorios, Ujú. integraban a la población local al pueblo judío. Ok. ¿Sí? Esto Sí, pasó sí. con parte de los moabitas, con edomitas, pasó también, pasó sí, con todo tipo de pueblos que fueron conquistados en aquellas épocas. Por eso Cuando era hablamos de integrar, significa que pasaban a ser judíos, pasaban a ser parte del pueblo que del vivía pueblo en la judío, tierra, exacto, en la tierra de Israel. Se casaban, ujú, ¿sí? Esto tiene que ver también con la migratura. Se bajo las casaban, reglas judías y todo. exacto, exacto. Ujú. Digamos que Claro, porque en ese respetaban momento Shabbat. era la ley imperante, no Exactamente, había otra, claro. exactamente, exactamente. Entonces, Bueno, hablamos de la antigüedad, esto para aquellos que digan, ahora entiendo el plan Andimia, ¿no? No, no no, es así. no, Claro, no es así.
Estamos hablando hace 2000 años, por Estamos lo menos. hablando de los primeros siglos de vida de la humanidad y donde había pujas tribales, donde los pueblos Totalmente. luchaban uno contra el otro por sus territorios. Exacto, Eh, en esta cu- zona. En esta Cuando zona estamos decía, hablando siempre. en un momento dijiste que los judíos en la diáspora no volvían, no habían vuelto a la tierra, y ahí Ujú. enseguida se me cruzó un apellido, pero yo decía, porque qué interesante fue la llegada a Argentina de los gauchos judíos. O sea, qué Exacto. interesante fue la compra de tierras de Rothschild y cómo empezó a volver, ahí el pueblo judío empezó a volver a la tierra sin Mejor. quizás una intención de volver a un estado, pero sí a la Totalmente. condición de agricultores y de trabajar la tierra, ¿no? Totalmente, esto tiene mucho que ver, sí, pero ya estamos, como decís vos, ya estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo Claro, XIX, claro, ¿entendés? claro. Y Pero en bueno, tierras, hay como una vuelta a la tierra que después también se produce cuando llega a Israel, ¿no? Los eh, kibutzim y exacto, demás. Pero me era acordaba la colonización judía en las tierras exacto, de Argentina, en Entre Ríos, en Santa Fe, Entre Ríos, café, exacto, los toda esa queridos zona. Globo Copater, Ah, que, ok. que han vuelto a la tierra y cómo. Mejor. Eh, este, y bueno, nada, eso es... Sí, 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 exacto, eh, pero viste como 2000 años después, entonces sí, sí. como parte de, sí, todavía en aquellas épocas tenía mucho valor el trabajo en la Ujú. tierra, arraigarse y era lo que necesitaba en ese momento Bueno, porque no había, Argentina. convengamos, doctor, que no había industrias, no había fábricas, no había, o sea, el trabajo era ese. O sea, Exacto, no es que había mucho trabajo para elegir. exacto. Este, Era el trabajo y la conquista de la tierra, las dos cosas, claro, totalmente. o eras trabajador de tierra, o eras guerrero, o eras trabajador de la tierra y guerrero. Guerrero, exacto. Este, Bueno, los ujú, Halutzim, ¿no? Los primeros claro, sabras. los pioneros. Exacto, los pioneros. En una mano el rifle y en una mano el hacha o el asa. El Entonces, asa. el asa, ¿no? Se llama Sí, sí, el sí, coso, sí. ¿no? El asa. Sí, sí, para cortar. Eso, para cortar el trigo. La hoz, Y la hoz. la hoz y el martillo. Mira, mira dónde nos fuimos. Entonces te decía, el cuento de Ruth es hermoso, ¿sí? Y la tradición, y por qué también es lindo, porque según la tradición, y según lo escrito, por supuesto, en el libro de Ruth, en el último capítulo, en el cuarto, de nuevo recomiendo mucho leerlo, Ruth es la bisabuela del rey David, señor Marcos. ¿Ok? Ujú, Se casa con ok. Boaz, ¿sí? Finalmente se casa con Boaz para no perder herencia, para seguir el linaje, digamos, de la familia de Elimelech, de que era Ujú, el ex esposo que se murió de Naomi, y de Boaz nace Obed, y de Obed nace Ishai, y el señor David se llama David ben Ishai, ¿ok? ah, ujú. Nuestro rey, el principal rey para algunos, ¿sí? Que tuvo el pueblo judío El rey hace David. 3000 años. El rey David es descendiente de Ruth la Moabita. ¡Wow! ¿Ok? De nuevo. Y esto, vamos a línea, lo dejamos para otra, Marcos, lo anotamos como decimos siempre. Línea Qué lista que tenemos. Este judaísmo es Puta, increíble, es ¿eh? increíble, ¿sí? Pero esto viene acá al caso, ¿por qué? Porque hablamos de Sí. conversiones y hablamos de línea patrilineal y matrilineal, ¿ok? Ajá, Hoy en ajá. día el judaísmo se transmite por línea matrilineal. Sí, En por las el épocas vientre de la bíblicas madre. de la madre, en épocas bíblicas, la transmisión o el linaje era patrilineal. ¿Entendés? Entonces conocemos a Boaz y Ruth, conocemos a Obed, no sabemos quién era la esposa, conocemos a Ishai, no sabemos quién era la esposa, Ah, que llega David por línea patrilineal, si te das cuenta. Bueno, y a las 8 esposas de David sí las conocemos, pero por parte de madre, abuela, no, no tenemos. ¿Entendés? Ahí, en claro. esas épocas, es el caso claro. ¿Está bien? Es el caso claro, escrito, no es que yo estoy Sí, sí, inventando. sí, sí. Se puede ir a leer directamente de transmisión de judaísmo o de Patrilineal. pertenencia al pueblo judío por línea patrilineal. Por línea paterna, Ahora, obviamente. bueno, lo que a la larga, digo yo, porque todo tiene que ver con todo, terminan a los movimientos liberales hoy en día
conservadores, reformistas y los humanistas, por supuesto, también, reconociendo a los judíos que también son de línea paterna. O sea, Totalmente. vuelven a unir aquella denominación para reconocer, también el Estado de Israel reconoce a quienes hayan venido de línea paterna como judíos. Totalmente. Son dos cosas, dos en una, como decís, es un combo, Marcos. Por un lado es volver a las Claro. raíces bíblicas, y por el Ujú. otro lado es evitar la discriminación masculina. ¿Está bien? Porque en definitiva, ¿qué hace el judaísmo alágico, el judaísmo, digamos, que reconoce la línea matrilineal? Nos discrimina a nosotros como hombres, como transmisores, ¿no? En ese sentido, obviamente, ¿eh? Hablo como transmisores de judaísmo. Y Sí, sí, no, sí. no, si somos Bueno, igualitarios, seamos igualitarios, hasta el claro. final. Bueno, ellos no eran igualitarios justamente, no es que No, obviamente, pero como reducen yo la mujer digo, para una tarea, el hombre para otra, listo. exacto, pero como yo digo siempre, viste, a mis alumnos jovencitos, ¿no? Que están en la onda feminismo, igualitarismo, le digo, ay, pero qué machista que es el judaísmo. Digo, no, no es machista el judaísmo. La tradición judía o la Biblia, eso, se escribieron en épocas patriarcales. Todas las culturas eran patriarcales, ¿sí? O Claro, sea, no claro. era una momento, todos eran patriarcales, no había opción. Todo Patriarcado traducido el mandato del padre. O sea, el el padre mandato era del hombre. el rey de la casa, digamos. Exacto, el hombre. Entonces, términos como feminismo, Pater nostrum. igualdad, exacto, sí, feminismo, igualdad, todas esas cosas, ¿está bien? Son Ok. modernas, son nuevas, son totalmente nuevas. O sea, hasta hace 200 años todas las sociedades eran patriarcales, machistas o como quieran llamarlas. Y por suerte hoy tenemos en el judaísmo, y esto también por ahí para ir terminando, dado que Shavuot es una fiesta, yo la llamo la fiesta del pluralismo judío, porque realmente es muy inclusiva. En el judaísmo moderno tenemos este pluralismo, por suerte, ¿no? Que nos da Y otra opciones. denominación es Hagabib, que es la fiesta de primavera, digamos. Pero esa es Pesaj. Ah, Pesaj es la fiesta. Eso digo. Otra denominación que tiene Pesaj es Ahí Hagabib. está. Haggadah, exactamente, porque ya pasamos la ¿Para qué primavera. me meto? ¿Para qué me meto? Claro, después borralo, después borralo, después Sí, sí. borralo. Sí, No, no, no. no se Yo los borran, así. errores los admito. Ahí queda, Eh, ahí queda. Qué bien. ok, está bien. Yo me acuerdo, Sí, a postillas, ¿no? Me acuerdo que de cuando estaba en Argentina, era chico, estaba en un colegio judío cuando éramos chicos, y nos daban una libretita en Shavuot para que juntáramos donaciones para el Keren Kayemet de Israel, o sea, para los fondos de, ¿cómo se llama el Keren Kayemet en español? el Fondo Fondos Nacional Judío, Fondo Nacional Judío. el Fondo Nacional Judío, que es el organismo que se ocupa de la forestación y el crecimiento de la tierra. Entonces, Exactamente. nosotros íbamos como toda la familia a pedirle a los tíos y los volvíamos locos, ¿viste? A toda la familia, Ajá, porque ¿a quién le íbamos a pedir? Éramos chicos. exacto. Y vivíamos en un país no judío, entonces también aquí le íbamos a pedir, le íbamos a pedir a la familia, a los Mejor, conocidos. mejor. Y Y Shavuot era, sí, sí, salíamos a buscar súper da para plata. eso. Exacto, Sí, súper da para sí, eso, sí, sí. Shavuot. Y Absolutamente. estaba el push, que también, Uy, la, alca- mejor la, la la- alcancía. la alcancía del Kenneth Kayemet. Sí, sí, ok. Mejor, mejor. Yo debo Bueno, tener alguna por ahí, sí. época de Sí, sí. recolección. Y nos faltó decir solamente que cómo se festeja en Israel, que es interesante porque justamente por todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con la tierra y con los frutos y demás, el festejo principal se lleva a cabo en los kibutzim. Absolutamente. Es la fiesta de los kibutzim. Es excelente. Y te voy a contar una cosa. Seguramente habrás estado en algún Shavuot, en algún kibutz. No sé si en Sí, todos los hacen, pero intento donde estar yo... siempre. Sí, es divino. Es la fiesta, ¿sí? O sea, es la En fiesta el kibutz es del la fiesta del kibutz. kibutz. Del kibutz. O sea, es la fiesta del kibutz, la fiesta de la naturaleza, la fiesta. Sí, Sí, y ahí sí. festejan solamente Haga Bikurim, Haga Katsir, no Matan Torah ni nada de esas cosas posteriores, sino la fiesta de la tierra. Y lo que hacen, si te acordás, Marcos, que a mí me encanta, es mostrar. Los kibutzim sí tienen plantaciones y todo. Entonces, muestran, Bueno. hacen un desfile con las primicias, con los primeros frutos, ¿sí? Los Los tractores de tractores cada uno vienen. de las. Exacto. Vienen no sé, con durazno, con cabritos, los que Sí, nacieron en sí, ese año, qué sé yo. Y si te acordás, al final, ¿qué traen? A los bebés. los bebés que nacieron en esa, ¿sí? Los bebitos ahí chiquititos de menos de un año, porque son los que nacieron en ese año, que Sí. vienen
como fruto de la tierra, que esto es una tradición súper interesante, Marcos. De nuevo, anotalo en la lista, porque los niños del kibutz, no sé ahora exactamente cómo es legalmente, pero históricamente eran Ben Meshek, ¿sí? Eran Sí, hijos del hijos de... kibutz. No pertenecían a la familia históricamente, pertenecían No, al no, kibutz. Eran sí, propiedad, sí, entre comillas, del kibutz. sí, Entonces, sí. o sea, los que nacían, las primicias estos bebés que nacían, eran parte de la cosecha, no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, Del claro. Bueno, era un producto del producto. kibutz. Era, Exactamente, era una exactamente. producción del kibutz. Del kibutz, Sí, una bueno, más. hoy los kibbutzim Genial. que están tan también industrializados, yo me acuerdo, es muy lindo ver los desfiles, pues bueno, Hermoso. cantan los chicos, se hacen bailes, por supuesto, Vestidos de blanco, como se dijiste. canta mucho, se trata de hacer todo dentro de la naturaleza, y los desfiles de los tractores, llevando atrás en los agalot, no me O sale. sea, sí, sí, en el acoplado, no sé cómo En decir. los acopladios chiquitos, los frutos de cada una de las cosas que ellos producen. También, Exacto. como dijo, los terneritos nacidos en ese año. Y lo que tiene de lindo esto de los bebés, que también es como la gran producción, pero también ahora se han incorporado tractores con producciones de fábrica. O sea, las Ujú. fábricas muestran también sus producciones, Sus nuevos eh, productos, exacto, sus nuevos exacto, productos, exacto, exacto. exacto. Qué Bueno, bueno, la sí, verdad que contame. muy amplio, muy, muy feliz de haberlo contactado, estimado doctor. Igualmente, como Tenemos siempre. una lista enorme, enorme de cosas que han quedado pendientes. Le Y contamos a los televidentes que tenemos un WhatsApp de los dos que vamos anotando sí, lo que nos sí, queda pendiente ahí. Se sigue sumando. sí, no borremos el WhatsApp porque nos perdemos si no. Absolutamente. Eh, A nuestra edad, ya la memoria. Sí, sí, más a la mía que a la suya, ¿eh? Pero sí, sí, es verdad, es verdad. Estimado Genial. doctor Andy Faur, la verdad que siempre es un placer contar con usted aquí y habernos introducido, habernos desasnado, haber esclarecido una visión nueva y otra visión sobre lo que es Shavuot, la Mira, fiesta, como hablamos, de las cosechas. un placer, como siempre, querido Marcos, estar y colaborar con la voz de Naria. Mm. Casi se me escapa Radio Naria. La No, voz de no, Naria. está bien, nos Y entendemos. que, sí, y Hag Shavuot para todos, Hag Shavuot Sameach. Hak Que la Shameach, disfruten. fiestas, que tengamos buenas fiestas. El doctor Andy Faur, presente acá siempre en La Voz de Nadaría, con toda su sabiduría, todos sus conocimientos que tanto, tanto apreciamos. Gracias, doctor, un abrazo. Felices Adiós. fiestas. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano.